Buenos días, hermanos. Damos la bienvenida una vez más a este lugar. Es un lugar distinto, un momento distinto, pero sabemos que Dios está con nosotros y que ni la vida, ni la muerte, ni nada nos podrán separar del amor de Dios. Por eso vamos a cantar ¿Quién nos separará? Gracias Federico, gracias hermanos por habernos introducido de alguna manera en el tema en el cual vamos a reflexionar en esta mañana. Y nos referimos al capítulo 8 de Romanos, quizás uno de los pasajes más importantes de esta carta, que a su vez es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Roma era una ciudad llamativa. Era una ciudad donde todos querían estar en ese tiempo. Era la ciudad de las grandes historias, de las grandes conquistas. Y en la época en que el apóstol Pablo escribe a los creyentes, estaba pasando por un momento muy particular, un momento muy doloroso, un momento muy triste. Nerón había subido al poder, así que esta carta está escrita en medio de una situación de caos, de tristeza, de tirantez, pero también de muchas preguntas, de las preguntas que tiene el hombre de la ciudad en cuanto a qué pasaría mañana, qué pasaría con la vida socioeconómica, política. Roma era el centro de todas estas cosas en ese tiempo. Así que
Pablo, escribiéndoles a ellos, les habla de la salvación no como el mérito o el premio de una vida santa, sino como la justificación de parte de Dios en su gracia. Aquellos que vivían en pecado, aquellos que vivían entristecidos, enfermos, abandonados. Por eso en un momento de la carta encierra todo bajo pecado y dice, Dios de esta manera condenó a toda la humanidad en Adán para que fuésemos todos salvos en Cristo, el nuevo Adán. Así que Romanos es una carta con muchísimos temas que tienen que ver con preguntas existenciales, con preguntas que a diario se hacía el hombre de la ciudad. Y Pablo, hablándole a los creyentes, los quiere animar, los quiere alentar. Sabe que vienen tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde su vida estaba en juego, la vida de los creyentes, no por una enfermedad, sino por causas políticas, causas sociales. Pero luego de que Pablo les escribe hablándoles de la gracia de Dios, del proyecto de Dios para salvar y para transformar vidas, les escribe en el capítulo 8 a partir del versículo 31. ¿Qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien salva. ¿Quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, mas aún resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un pasaje tremendo, donde el apóstol Pablo compara todos los sufrimientos de la vida humana y pone como respaldo, pone como sostén, pone como lugar donde mirar y fijar nuestra atención y volcar nuestra esperanza en Cristo, en el obrar de Dios en Cristo, en el amor del Padre, en entregarnos a su Hijo. Por eso cuando él viene argumentando sobre todas estas cuestiones, comienza diciendo, ¿qué añadir a todo esto? ¿Qué podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y le llama la atención a que abramos nuestros ojos. Vivimos una realidad difícil, vivimos un tiempo complicado, vivimos en medio de una ciudad que también tiene una vida propia y que es una ciudad atractiva para nuestro continente. Buenos Aires es así. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ustedes están pasando por una situación quizás complicada, difícil, nueva, y de pronto muchas veces todo lo nuevo, lo novedoso, nos produce temor. Pero si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Pueden abrir sus ojos esta mañana? ¿Pueden fijar la mirada en Él? ¿Podemos poner nuestra atención en la palabra de Dios? Dios está a nuestro favor. No está hablando de un político, no está hablando de una ley, no está hablando de algún suceso que aconteció en la ciudad. No. Dios está a nuestro favor.
¿quién podrá estar en contra de nosotros? Dice, porque Él, dice, no escatimó a su propio Hijo, lo entregó a la muerte por nosotros. Dice, pudo dar lo máximo. Dios es el dador por excelencia, no solamente porque es parte de su esencia y porque es parte de su naturaleza, es dador en el hecho histórico de haberse entregado en Cristo a favor de cada hombre, de cada mujer, de todos los tiempos, de todos los lugares. Dice, Él está a favor nuestro. La prueba es que Cristo fue entregado a la muerte por nosotros. Y si Él hizo eso, dice Pablo, ¿cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Cómo no va a darnos también todo lo que necesitamos? Jesús mismo enseñaba, hablando a algunos hombres, dice, ustedes que siendo, dice, malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? No dará lo que necesitan a aquellos que están carenciados. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dejará oración sin responder? Cuando lo hacemos buscando su propósito, su voluntad. Dice, el que dio juntamente a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? También presenta el argumento, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? En aquel momento, Nerón y otros, quizás personas de alta alcurnia, de influencia en la ciudad, frente a la corrupción y a los actos depravados que ellos mismos cometían, acusaban a los cristianos. Pablo dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien nos salva. Dios es el que nos justifica. Dios es el que hace de nosotros personas diferentes. ¿Quién se atreverá a condenarles? Pueden aún condenar su cuerpo, pueden aún acusarlos de forma falsa, pero Dios es el que por nosotros, Dios es el que es por cada uno de ustedes, Dios es el que transforma nuestra vida de hombres y mujeres muertos en el pecado a hijos de Dios revividos, llevados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Dice, ¿quién se atreverá a condenarnos? Porque Cristo que murió por nosotros, resucitó y está junto a Dios, dice, en el lugar de honor intercediendo por nosotros. ¿Quién va a decir algo en contra nuestra? Dice, ¿quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? ¿Qué cosas visibles o invisibles pueden movernos del amor de Dios? Por eso, hermano, hermana, estos son tiempos donde aún nuestra fe puede flaquear, donde muchas cosas que antes teníamos y ahora no tenemos pueden de alguna manera afectar nuestras emociones y aún llegar a afectar nuestra fe. La duda siempre está a la puerta, la duda siempre está golpeando, la duda siempre está ahí preparada para tomar el lugar cuando nosotros hacemos un rinconcito para ella. ¿Quién se atreverá, dice Pablo? ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? Y comienza a dar una lista que tiene que ver con aquellas cosas que más perjudican a los hombres, que más sacuden la vida de las personas, el sufrimiento, la angustia, esas sensaciones tan profundas que hacen que una persona puede caer en la más oscura depresión o cometer los actos más deleznables o quizás actos desesperados para poder librarse de sufrimientos y de angustia. Él nos dice, aún eso no puede arrebatarnos el amor que Dios nos tiene. No debe tapar, no debe estar por encima. La persecución, el hambre, la desnudez, aquellas cosas que suceden frente a nuestro físico, el peligro. O sea, por un lado comienza con aquellas cosas que atacan a la mente, el sufrimiento, la angustia. Después enumera cosas que tienen que ver con el sufrimiento físico, persecución, hambre, desnudez. Y termina con aquellas cosas también que pueden llegar a ser el mayor
temor del hombre, el miedo a la muerte. Dice, ¿pueden estas cosas separarnos del amor de Dios? ¿Pueden estas cosas quitarnos el amor de Dios? Dice, porque es Cristo quien operó ese amor y quien lo trajo a nuestra vida. Dios nunca va a abandonarnos, nunca va a dejarnos, nadie nos va a arrebatar de su mano. Dice, ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, dice Pablo, qué bueno, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Dios es un Dios que siempre otorga la victoria a su pueblo. La victoria no siempre tiene la forma, el color o el tenor que nosotros esperamos o deseamos. Pero Dios siempre concede victoria a su pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo que vive en victoria. Debes vivir en victoria. No dejes que la angustia, el sufrimiento y otras cosas que muchas veces pueden llegar a nuestra vida opaquen esa fe, esa esperanza que Cristo puso en vos. Él te hace salir victorioso de cada prueba. No nos la evita, pero está con nosotros, así como estuvo en el horno de fuego con los amigos de Daniel. Dice cuando la historia que cuando Daniel y sus amigos, por no adorar la estatua de Nabucodonosor, fueron llevados al horno de fuego. Estos 3 hombres se fueron arrojados ahí, pero cuando miraron al horno de fuego no había 3, había 4. Dice, el rey Nabucodonosor decía, pero hay uno que parece hijo de dioses. Era que caminaba en medio del fuego y ni aun cuando lo sacaron su ropa tenía olor a humo ni su pelo estaba chamuscado. Dios es el que te guarda en medio del horno de fuego, en medio de la prueba, en medio de la situación en que estés viviendo. Aunque parezca insostenible, parezca interminable, parezca que nunca más vas a volver a las rutinas que tenías antes. Aunque se ve tan lejano aquella forma de vivir que durante muchos años desarrollaste a través de toda tu vida. Y que ahora por esta situación que vivimos nos es cortada y nos encontramos encerrados, nos encontramos, como decíamos otras veces, limitados por 4 paredes. El apóstol Pablo nos recuerda, Dios que nos ha amado nos hace salir victoriosos en todas estas pruebas. Querido hermano, querida hermana, hay una victoria de Dios para vos. Tenés que agarrarla, tenés que hacerla tuya, tenés que pelearla en oración, en fe, en esperanza. Por eso concluye diciendo, estoy seguro de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades cósmicas, ni lo presente ni lo futuro. Comienza a hacer otra lista el apóstol Pablo, y en esta vez comienza a hablar acerca primero de la existencia. Ningún hecho de la existencia nos puede separar del amor de Dios. En segundo lugar, menciona ángeles, potestades cósmicas, seres espirituales. Ningún ser espiritual, ni ángeles, ni nada. En tercer lugar, menciona los acontecimientos, ni lo presente ni lo futuro, ni aquello que estamos viendo hoy, ni lo que vendrá. Termina diciendo, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y después de hacer esta lista, poniendo y mencionando aquellas cosas que hacen que nuestras vidas puedan ser sacudidas, termina diciendo, ni cualquier otra criatura, no hay nada en la creación que sea capaz de arrebatarnos el amor que Dios nos tiene. Nada en la creación puede arrebatarte el amor que Dios te tiene. Puede que quizás no lo sientas, puede que te sientas abandonado, puede que pienses que Dios ya no te ama más, puede que las cosas que estás viviendo te lleven a reflexionar y llegar a la conclusión que fuiste dejado, abandonado, pues todo esto es mentira. Nada puede arrebatarnos el amor que Dios te tiene en Jesús. Por eso es importante que te ubiques en la realidad espiritual a la que fuimos llamados y que te afiances de Jesús
y que te afiances de su palabra y que busques esa santidad, esa separación del pensamiento común, porque santidad no solamente tiene que ver con el aspecto moral. A veces cuando hablamos de santidad uno piensa en un monasterio, en un claustro, personas que han vivido encerradas para poder, mediante la contemplación y ejercicios espirituales, alcanzar un grado más alto de espiritualidad. La santidad es esa actitud del corazón del hombre que respondió sí a Jesucristo, de dejar las formas de actuar, de pensar, de moverse del mundo que lo rodea, y moverse y vivir y andar conforme el Señor lo enseña en su palabra. Mi querido hermano, mi querida hermana, nadie puede arrebatarte el amor de Dios. Nadie puede quitarte ese amor. No tenés por qué sentirte sola, no tenés por qué sentirte solo, desesperanzado o que no hay futuro. El Señor Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado, juntamente con Él, todas las cosas. Así que debemos buscarlas en oración, en fe, en esperanza, porque no va a dejarnos sin respuesta, no va a dejar sola a su iglesia. Todavía tenemos mucho camino por recorrer juntos, el Señor y nosotros. Todavía hay muchos proyectos para realizar, todavía hay muchas obras que tenemos que hacer en favor de las personas, todavía hay mucha gente que necesita oír el mensaje de salvación, necesita ser salvos en Jesucristo, alcanzar el perdón de sus pecados, la justificación a través del acto vicario de Jesús. Y vos y yo, como venimos diciendo en cada uno de estos mensajes, somos los agentes de Dios en este siglo XXI tan confuso, tan globalizado, tan tecnológico. Pero nuestro mensaje no es ni obsoleto, ni es un mensaje anacrónico, muy por el contrario. Son las buenas noticias que cada hombre y cada mujer necesitan escuchar para ser felices en medio de la situación que les toque vivir, sea el siglo que fuere, sea el tiempo que fuere, el lugar o el idioma. Porque la palabra de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarda nuestra vida en Cristo y nos ayuda a vivir, a avanzar y a obtener esa victoria que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Sé un victorioso, sé un gran victorioso de Jesús. Agárrate de Él, afianzate de Él. Nada ni nadie puede moverte del lugar que Dios te dio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que en esta semana también su rostro resplandezca sobre tu vida y te dé paz. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.